Y en esta ocasión trataremos de desarrollar el tema los contratos y otras fuentes de las obligaciones. Vamos a estar viendo qué es un contrato, cómo surge un contrato, quiénes forman un contrato, los elementos esenciales, los elementos accidentales y los tipos de contratos que hay. Los elementos esenciales, cuáles son esos elementos esenciales, cuáles son esos elementos accidentales. Bueno, eso lo estaremos desarrollando conforme vayamos viendo los temas. Vamos a iniciar con lo que es el tema nociones del contrato. ¿Qué entendemos o qué sabemos nosotros de un contrato? ¿Cómo se da un contrato? Eso es lo que nosotros estaremos iniciando. Vamos a ir a su etimología. ¿Qué quiere decir la palabra contrato? Pues la palabra contrato proviene del latín, que es contractus, que significa contraer, unir o pacto. Teniendo esto en cuenta, vamos a poder ir a la definición. ¿Qué quiere decir un contrato? Pues un contrato es un acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones. Cuando dos sujetos se contraen un contrato o forman parte de un contrato, ellos están sujetos a cumplir con ciertas obligaciones que requiera el contrato para que eso tenga efecto. También el contrato proviene de un pacto, porque ambas personas se ponen de acuerdo en intercambiar un bien o un objeto y lo dejan estipulado en un contrato. Entonces en esto, para que tenga validez jurídico, es necesario que sea sancionado por el legislador, para que este contrato ya no sea un pacto, sino que ya sea un contrato jurídico que tenga validez jurídico. También vamos a poder ver lo que son los tipos de contrato que regula la ley guatemalteca, lo que es nuestro código civil. Ahí podemos encontrar los tipos de contratos que regula. Bien, podemos también ir a la definición del contrato según nuestro código civil, que encontramos en el artículo 1517 del código civil guatemalteco. Ahí podemos ver también que el contrato lo define que es una expresión de voluntades de dos sujetos. También vamos a poder ver los contratos civiles que regula el Código Civil. Lo encontramos desde el artículo 1574 al artículo 2177. Allí podemos ver los tipos de contratos que nuestro Código Civil regula y que se dan en la sociedad. También la clasificación de los contratos, ahí lo podemos ver en el 1674 al 2177. Ahí podemos encontrar los tipos de contratos que hay. También podemos mencionar unas características o los tipos de contratos. Lo podemos encontrar en el artículo 1587, que nos dice unilaterales. Esto es unilateral porque solamente se da en una persona, que es, digamos, un ejemplo de esto son las donaciones. Cuando una persona se compromete a donar algo a una entidad o a una persona sin que ésta reciba algo a cambio. En el artículo 1588 son consensuales. Esto se da, un ejemplo, una sociedad. Cuando dos sujetos quieren formar una sociedad, ya sea financiera o no financiera, o otros tipos de sociedades que ellos quieren emprender. También en el artículo 1589 encontramos los principales. Un ejemplo de eso puede ser los arriendos. El artículo 1590, que son los onerosos. Podemos mencionar como un ejemplo de eso la compra-venta. En el artículo 1591, los onerosos conmutativos. Un ejemplo de eso son los contratos de préstamo. También podemos mencionar el artículo 1592, que son las condicionales. Hay una condición para que ésta se cumpla, para que el contrato surta efecto. Un ejemplo de eso podría ser como, digamos,
Si nuestros padres nos dicen les voy a dejar una herencia, pero se deben de graduar de abogados, entonces allí hay una condición que cumplir para que tenga efecto el contrato. Antes el contrato no era reconocido así, sino que el contrato se celebraba verbalmente. Solo no había necesidad de dejar escrito cuáles son las obligaciones de las partes. Pero ahora, conforme el tiempo, ya se ha evolucionado, ya se ha mejorado estos temas de los contratos, y es necesario dejar una evidencia o una constancia de estos contratos para que a la larga, si se presentan problemas o dificultades para su cumplimiento, esta puede servir como evidencia para poder reclamar que se cumplan con las obligaciones que hemos pactado. Elementos del contrato. Los elementos del contrato los podemos dividir en dos grandes grupos: los esenciales o comunes que aparecen en todo contrato y los elementos accidentales que pueden o no aparecer dentro del contrato. Los elementos esenciales son 5, los cuales son los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Cuando hablamos de sujetos nos referimos a las partes que intervienen en un negocio jurídico, que por regla general son las personas que contraen obligaciones. Nos dice el derecho romano de que toda persona tenía la capacidad de contraer obligaciones jurídicas, siempre y cuando tuviera la capacidad jurídica de hacerlo. En este caso, se nos mencionan 3 casualidades en las que no se puede contraer contratos, los cuales son el sexo, la edad, la enfermedad mental y la prodigialidad. Esto quiere decir de que estas personas no podían contraer contrato. Cuando hablamos del segundo elemento nos referimos al consentimiento. El consentimiento se refiere a la voluntad que existe dentro de 2 personas para poder elaborar un contrato y contraer obligaciones jurídicas, o sea, que nadie esté coaccionado para realizarlo. Pero dentro del consentimiento nos encontramos con 4 formas en las que podríamos viciar estos contratos, los cuales son el error, el dolo, la intimidación y la lesión. Cuando nos referimos al error, lo definimos como el desconocimiento o el falso conocimiento de los hechos o del derecho. Esto quiere decir de que nosotros pues no estamos muy enterados de lo que dice el contrato, caemos en el tema del error. En el tema del error pueden ser variables en 6 situaciones: el error sobre la naturaleza de las cosas, el error sobre la naturaleza del contrato, el error en cuanto a la cantidad del objeto contratado, error en la persona y error en la causa. Cuando nos referimos al segundo elemento del consentimiento nos referimos al dolo, y esto nos dice que es toda maquinación para hacer caer en error a la otra persona, o sea, hacer caer intencionalmente a la otra persona en un error para beneficiarse del contrato o de lo que dice el contrato. Entonces, el dolo pues nos dice de que tenemos que ser justos en el tema de la elaboración o lo que vamos a elaborar dentro de un contrato. Cuando nos referimos al tercer elemento nos referimos a la intimidación. Esta intimidación puede ser moral, psicológica o física. Esto nos dice de que pues vamos a coaccionar a la otra persona o le vamos a decir que caemos en actos de violencia con tal de beneficiarnos para el contrato. Y como cuarto elemento nos referimos a la lesión. La lesión, esto nos quiere decir de que pues determinada persona está pasando una necesidad muy grande y pues nosotros venimos y nos aprovechamos de esa necesidad al momento de hacer un contrato de una compra-venta de un bien mueble o inmueble que del valor del 100% nosotros solo dentro del contrato le demos el valor al 25%, a eso se refiere el tema de la lesión. Como tercer elemento de los contratos esenciales, de los elementos esenciales, encontramos al objeto. ¿Y qué es el objeto?
pues naturalmente decimos que el objeto es la cosa que vamos a poner en compra-venta o vamos a hacer en el hecho de qué es lo que vamos a tener de garantía dentro de un contrato. Y el objeto de este contrato pues nos dice de que tiene que tener 4 características: que tiene que ser lícito, que tenga que ser posible, que tenga que ser apreciable en dinero y que tiene que ser determinado. O sea, tiene que tener características físicas y esenciales. Y como cuarto elemento tenemos la causa. Cuando hablamos de causa, tenemos que saber el porqué o el objetivo por el cual se elabora este contrato. Entonces, teniendo estos 4 elementos ya muy definidos, nos vamos al quinto elemento, que es la forma. Y cuando hablamos de forma nos referimos al contenido que va a tener el contrato. En la antigua Roma se le daba más prioridad a lo que es la forma. ¿Por qué? Porque de la forma depende el cumplimiento o no del contrato. Entonces, podemos decir que estos 5 elementos componen lo que son los elementos esenciales o comunes que tiene que llevar todo contrato. Ahora bien, cuando hablamos de elementos accidentales, nos referimos a 3 elementos muy importantes, los cuales son la condición, el término, modo o carga. Estos 3 elementos pueden o no incluirse dentro del contrato. El cumplimiento del contrato no depende de estos 3 elementos. Entonces, estos 3 elementos funcionan de manera en que algunos tienen que darse o el cumplimiento del contrato para que se den estos términos, u otros que aparecen antes del contrato. Pero ahí está lo que es la explicación de los elementos del contrato. La nulidad y la anulabilidad son conceptos legales que se refieren a situaciones en las que un contrato o negocio jurídico no produce los efectos legales deseados debido a ciertas deficiencias o vicios. La nulidad se refiere a la situación en la que un contrato carece de uno o más elementos esenciales, lo que impide que el contrato produzca efectos legales de ninguna naturaleza. En otras palabras, podemos decir que un contrato nulo es como si nunca hubiera existido en un término legal. No crea derechos ni obligaciones para ninguna de las partes. La nulidad puede ser solicitada por la parte afectada o incluso por un tercero que no sea parte del contrato que se vea perjudicado por alguna razón. Y la anulabilidad se produce cuando un contrato contiene 2 o más elementos esenciales, pero uno o más de estos elementos están afectados por un vicio o defecto legal. En este caso, el contrato es válido en principio, pero puede ser anulado si la parte afectada así lo solicita. Solo la parte afectada puede invocar la anulabilidad en su favor. A diferencia de la nulidad, un contrato anulable puede producir efectos legales hasta que se anule. Es importante destacar que el hecho de que un contrato sea anulable no significa necesariamente que no tendrá efectos legales. Pueden darse situaciones en las que el vicio o defecto puedan subsanarse, lo que se conoce como convalidación. La convalidación puede concurrir de varias maneras. Por ejemplo, por el transcurso de un tiempo determinado sin que la parte afectada impugne al contrato, o por la ratificación de la parte afectada, lo que significa que la parte decide confirmar el contrato a pesar del vicio, o también por la desaparición del vicio que
que afecta al contrato a través de las circunstancias previstas por la ley. La convalidación hace que el contrato sea válido y efectivo, a pesar de que inicialmente tenía un vicio. Entonces, podemos decir que un contrato puede ser efectivo en términos legales cuando tenga todos los elementos esenciales y puedan estar completos y no estén afectados por vicios o defectos. Si falta un elemento esencial, se considera nulo, y si existen vicios, pueden ser anulables, pero puede convalidarse en ciertas circunstancias. Estas distinciones son importantes en el derecho contractual para determinar la validez y los efectos de los contratos. En estos momentos me complace explicarle acerca de la clasificación de los contratos. Como primero tenemos la clasificación de los contratos nominado y nominado. El contrato nominado era aquel que tenía un nombre específico y particular confirmado por el derecho, como por ejemplo el mutuo, el depósito, la compraventa y entre otros. El contrato innominado eran básicamente los que no formaban parte de los contratos clásicos nominados del derecho romano. Por consecuencia de este se reducen a 4 clases que son, por ejemplo, doy para que des, doy para que hagas y hago para que des, hago para que hagas. De los contratos nominados se derivan y se clasifican en verbales verbis, escrito literis, en reales re y consensuales consenso. El verbis o verbales eran contratos que se caracterizaban por la pronunciación de determinadas palabras solemnes, y si en el caso que se apartaban de ellas, el contrato no producía ningún efecto. Los contratos verbis son los negocios per ae libram, el dictio dotis, la promisio jurata liberti y la stipulatio. Los negocios per ae libram se trataba de una forma de llevar a cabo un pronunciamiento de palabras solemnes y si con una balanza y un pedazo de bronce. Así se efectuaba el negocio por ambas partes y se realizaba con la presencia de 5 testigos. El dictio dotis consistía en la promesa que hacía el pater familias para la entrega de su hija en el momento que contraía matrimonio. El promisio jurata liberti era en el que el esclavo manumitivo se comprometía a determinadas cosas para con su antiguo amo. La stipulatio era el más importante dentro de estos contratos, ya que su objeto podía ser cualquier prestación y era unilateral, que consistía en las promesas por partes sujetas a determinadas fórmulas. La congruencia entre pregunta y respuesta tenía que ser completa y absoluta. Los usos más frecuentes de la stipulatio fueron la estipulación de intereses, la fianza estipulatoria y la estipulación de intereses consistía en que el deudor tenía que pagar en relación con un contrato de préstamo como el mutuo. La fianza estipulatoria era aquel contrato de forma verbal por el cual una persona prometía pagar una deuda ya sea propia o ajena a él. Los contratos literis o escritos eran contratos que se perfeccionaban por el uso de una forma escrita. Como bien tenemos la nómina transcriptitia, que eran contratos unilaterales que se tenían por objeto una determinada cantidad de dinero. Los íngrafos y los quirógrafos tenían su origen desde el derecho griego. Los íngrafos se redactaban por partida doble, es decir que una copia se quedaba con el acreedor y la otra se quedaba con el deudor, a diferencia de los quirógrafos que consistían en solo un ejemplar que quedaba en poder del acreedor. Contratos re o reales eran contratos que se perfeccionaban mediante la entrega de la cosa y después de haber entregado el objeto, el que lo recibía tenía la obligación de restituirlo, es decir, que quedaba obligado a devolverlo. De estos se derivan 4 contratos que son mutuo, comodato, el depósito y la premia.
Tenemos el mutuo, que era un contrato unilateral gratuito, por medio del cual una persona llamada mutuante le transfería la propiedad de determinados bienes fungibles, ya sean cosas que se contaban, medían, como por ejemplo el trigo, el dinero y entre otras cosas más. Otras personas llamaban mutuario que tenían la obligación de devolver una cantidad igual del mismo género. El comodato era un contrato imperfecto, gratuito y de buena fe, por medio del cual una persona le entregaba a otra persona una cosa no fungible para que esta persona la usara para determinado fin. La obligación de la persona quien la usaba tenía la obligación de que la devolviera dentro del plazo que se había fijado. El depósito, este también pues era un contrato imperfecto, gratuito y de buena fe, que consistía en que el depositante le entregaba una cosa mueble para que la guardara el depositario, que debía ser devuelta. Dentro de este también existe el depósito regular y el depósito miserable. La prenda también era un contrato imperfecto de buena fe accesoria, que consistía en que el deudor o una tercera persona le entregaba una cosa a un acreedor que era llamado acreedor prendatario, para que éste la guardara. En este video vamos a tratar del tema contratos consenso o consensuales. Los contratos consensuales se perfeccionan por el simple acuerdo de las partes, lo que significa que no se requiere de un acto adicional para que sean válidos. El elemento clave de estos contratos es el consentimiento, que puede ser expresado de manera verbal, escrita o incluso de una forma tácita. Los contratos consensuales se dividen en dos categorías: in situ rei y situ personae. El siguiente tema a tratar es la compraventa. La compraventa, también conocida como empio venditio, es un contrato de buena fe mediante el cual una persona llamada vendedor se compromete a transferir la posesión libre, completa y duradera de una cosa determinada a otra persona llamada comprador, a cambio de una cierta cantidad de dinero. Existen pactos especiales de la compraventa. El primero, la aras; el segundo, la addictio idem iudem; el tercero, el pactum disciplinio; el siguiente, el pactum de retroendo; prometisis; el pactum conscensionarium. El siguiente tema también a tratar es locatio conductum. La locatio conductum es un contrato doble y de buena fe, en la cual una persona se compromete a proporcionar a otra el goce temporal de una cosa no consumible, o a ejercer un trabajo específico a cambio de una retribución periódica de dinero. Este contrato tiene 4 modalidades. 1. El contrato locatio conductum. El siguiente es aparceria. El tercero es locatio conducto operatium. El cuarto es locatio conducto operis. El siguiente tema a tratar también es el mandato. El mandato se considera esencialmente gratuito, aunque en ciertos casos se permitía al mandatario que recibiera una remuneración, como el caso de médicos y abogados. El mandatario también tenía las siguientes obligaciones: cumplir el mandato según las instrucciones recibidas. El siguiente, rendir cuentas al mandante y restituir los intereses y las ganancias. El tercero, responder por daños y perjuicios causados por dolo o culpa grave. Existían causas de terminación de los contratos. El primero era cumplimiento del encargo o imposibilidad de realizarlo. B. Llegada del término establecido. C. Voluntad de ambas partes. D. Revocación del mandato por parte del mandante. E. Renuncia al mandatario.
F. Muerte de las partes. El siguiente tema también a tratar es el contrato de sociedad. El contrato de sociedad en el derecho romano era un contrato bilateral y de buena fe, mediante el cual dos o más personas conocidas como socios se comprometían mutuamente a aportar bienes o trabajo para lograr un objetivo lícito y de un buen común. También tenían las clasificaciones de las sociedades. Era rerum si las aportaciones eran bienes, operarium si las aportaciones consistían en trabajo o actividades hacia los socios, mixtas si se aportaban tanto bienes como trabajo. El otro tema es muy importante, el cual es contratos innominados. Los contratos innominados son acuerdos que se desvían de las categorías tradicionales de contratos en el derecho romano. Se clasifican en 4. El primero, dou des, doy para que des. El segundo es dou facias, doy para que hagas. El tercero es facio ut des, hago para que des. Y el cuarto es facio ut facias, hago para que hagas. Este se trataba en intercambio de servicio. También hay ejemplos de los contratos innominados. El primero es la permuta, un acuerdo en el cual un individuo transfiere la propiedad de un objeto a otro objeto. El siguiente es astenantium. El propietario con el objeto lo entrega a otro para su venta, con un precio estimado. Si la venta no se realizaba, el objeto se devuelve. C. Precario. Una persona concede a otra el uso de un objeto a petición de la segunda persona, con la condición de que cuando se lo pida, esta persona se lo devuelva. La transacción. Las partes resuelven una querella presente o evitan una futura mediante permisos bilaterales. Los pactos. Los pactos, al igual que los contratos, son fuentes de obligaciones, ya que es un convenio de voluntades entre una o dos o más personas o entidades con relación a una cosa. Estos pactos en el Imperio Romano se dividían en pactos nudos y pactos vestidos. Los pactos nudos son aquellos que no generan obligaciones jurídicas, sino únicamente obligaciones naturales. Como por ejemplo cuando nosotros quedamos en una tarea en grupo, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos de acuerdo, hacemos un pacto de enviar la tarea a tal hora y tal fecha. Esto no nos genera consecuencia jurídica, más sí moralmente, porque si no enviamos la tarea a lo acordado y perjudicamos a otro compañero, moralmente o a conciencia nos sentimos mal, entonces actuamos más por conciencia que por obligatoriedad. Seguidamente tenemos los pactos pretorios. Recordemos que los pactos pretorios en la antigüedad del Imperio Romano, el pretor era el que administraba justicia. Entonces, en este caso, con relación a los pactos, el pretor era el que aseguraba o el que hacía cumplir un pacto establecido dentro de las personas. Y dentro de estos está el constitutum, que era el que establecía cómo cancelar un pacto y era el que generaba cómo sancionar a los sujetos que no incumplían con este pacto. Seguidamente tenemos el receptum argentari, que era el pacto entre un banquero y un endeudante, es decir, cuando un banco empresta cierta cantidad de dinero, el pretor era el que velaba por el cumplimiento de este pacto y que la deuda fuera cancelada. Seguidamente tenemos el pactum naturam. Este pacto era entre navieros, pilotos de transportes, ¿verdad?, que aseguraban que la custodia que se le brindaba a la mercancía, a lo que cuidaban, llegaba en buenas condiciones. Un ejemplo en la actualidad es cuando uno manda una encomienda, ¿verdad?, en una camioneta, el piloto es el que se encarga de hacer entrega de esta encomienda. Luego tenemos el receptum arbitri, que incluía una tercera persona, ¿verdad?, que era el que actuaba en medio de una indiferencia que se diera durante el pacto, ¿verdad? Ya se llamaba a una tercera persona para que interviniera en este pacto. Y luego tenemos el pacto por juramento, que nada más que decía que si se diera una indiferencia, un pleito entre las partes, después se arreglara por medio de un juramento. Luego tenemos los pactos legítimos, que es lo que
considero yo, ya son los pactos en nuestra actualidad, que ya tenía una obligatoriedad, ya es obligatorio. Si usted hace un pacto con otra persona, ya genera consecuencias jurídicas al no cumplirlas. Estas se dan por medio de las características de la donación, la carta de compromiso, siendo la más importante la donación. Y la donación es la voluntad de dar algo a otra persona. Los requisitos en el Imperio Romano que tenían que tener una donación era el empobrecimiento del donante, el enriquecimiento del donatorio y que el donante tuviera el animus donae, que era el ánimo de dar bajo libertad de su propia voluntad. Los cuasicontratos. Los cuasicontratos son una de las 4 fuentes principales de las obligaciones. El derecho romano consideró también aquellas obligaciones que no provenían de un contrato, pero tampoco se derivaban de un delito. Es decir, los contratos son obligaciones que provienen de actos lícitos no contractuales. Los contratos se diferencian de los contratos porque en los cuasicontratos no existe el consentimiento, no existe el acuerdo de voluntades de las partes involucradas. Los cuasicontratos se parecen demasiado a los contratos, pero cabe destacar nuevamente que lo que los diferencia es el consentimiento. Los cuasicontratos se dividen en varios, pero los más conocidos son 3: la gestión de negocios, el enriquecimiento ilegítimo y el caso previsto en la Lex Rodia de Iatu. La gestión de negocios era cuando alguien administraba en nombre de otro un negocio. Esto lo hacía con 2 fines: con el fin de beneficiar al dueño o con el fin de prevenirle perjuicios. El gestor tenía 2 obligaciones. La primera era que debía, así como iniciaba el negocio, debía llevarlo hasta su fin, y la segunda era de que debía entregar al dueño todo lo que había obtenido gracias al negocio que se había realizado. Es decir, el gestor no se podía quedar con ninguno de los beneficios, porque ya se estaría enriqueciendo de algo que no era de él. Por otra parte, el dueño del negocio también tenía obligaciones. La obligación del dueño del negocio era darle una remuneración al gestor por todo lo que había hecho en nombre de él. Esto se podía asegurar. Dice que para reclamar el dueño contaba con la actio honoratum gestorum directa y el gestor contaba con la contraria. Esto era para asegurar que ninguna de las partes saliera perjudicada y se realizara el cuasicontrato de la mejor manera. El enriquecimiento ilegítimo era cuando alguien se enriquecía gracias al patrimonio de otra persona, perjudicando al verdadero dueño. El enriquecimiento ilegítimo se daba muy comúnmente en la época romana. Entonces, el derecho clásico otorgó diversas acciones para regular lo que era el enriquecimiento ilegítimo. Son 4 las acciones que se podían realizar. La primera es la condictio indebiti soluti. Esta se realizaba cuando habían pagos indebidos. La segunda era la condictio obturpem causam. Esta se realizaba cuando alguien, con el fin de evitar que se cometiera un delito, le entregaba cierta cantidad de dinero a la otra persona, pero ésta no respetaba el acuerdo que se había hecho y de igual forma realizaba el acto que la otra pretendía evitar. Entonces se tomaba la acción para que la persona no se enriqueciera a pesar de que había violado el acuerdo que se tenía, no había cumplido con su obligación. La tercera era la condictio causa data causa non secuta. Esta era cuando se pedía que se restituyera la entrega de algo, que el dueño de algo necesitaba que se le restituyera y la otra persona no estaba de acuerdo, entonces se aplicaba esta acción. La cuarta era la condictio sine causa.
Esta se realizaba cuando, por ejemplo, en el matrimonio se constituía el dote, pero por diversas razones, con el pasar del tiempo, el matrimonio no se consolidaba. Entonces, la acción que se tomaba en estos casos era la condictio sine causa, para saber qué es lo que se iba a hacer con lo que se había iniciado, pero no se finalizó. Como tercer cuasicontrato tenemos el caso previsto en la Lex Rodia de Iatu. El caso previsto en la Lex Rodia de Iatu habla de lo que concierne al comercio marítimo. Esto proviene de la isla de Roda. Esto se refiere a que cuando en una nave el propietario de la nave decidía decir que se arrojaran al mar ciertas mercancías, porque la nave ya no lo iba a soportar y no podrían llegar al destino. Entonces, al llegar al destino, las personas que sí habían recibido lo que llevaba la nave y el propietario debían restituir entre todos a las personas que eran dueñas de lo que se había dejado en el mar. Es decir, entre los que sí habían recibido las cosas, debían indemnizar a los que se habían quedado sin sus cosas debido al mandato del capitán de la nave. Esto se daba para que ninguno saliera perjudicado y ninguno más beneficiado que el otro. Era un acuerdo, pero más que un acuerdo, era una obligación que tenían. Una obligación sin consentimiento, o sea, la debían realizar quisieran o no quisieran. Entonces, como era una obligación sin el consentimiento de todas las partes, se convertía en lo que es un cuasicontrato. Y estas son las 3 clases de cuasicontratos que conocemos más comúnmente en el derecho romano. Y por último, hablaré sobre el tema de los cuasidelitos, que se refiere a una categoría de obligaciones en el derecho romano, que se considera como una de las fuentes de las obligaciones, aunque Justiniano menciona los cuasidelitos como una de las fuentes importantes de las obligaciones. Es importante destacar que desde la perspectiva del derecho romano no existe una diferencia esencial entre delitos y cuasidelitos. En otras palabras, le podemos decir que los cuasidelitos se asemejan a nuevos delitos o figuras delictivas que no se habían incluido en la lista tradicional de los delitos. Existen 4 figuras de cuasidelito que se menciona en Corpus Juris, que son las siguientes: la torpeza o deshonestidad judicial. Este cuasidelito se refiere a la conducta de un juez que, de manera dolosa o negligente, dicta una sentencia injusta o hace suyo el proceso. En este caso, el juez queda obligado a pagar una indemnización a la parte perjudicada. Es una forma de responsabilizar a los jueces por conductas injustas en el ejercicio de sus funciones, como también el effusum et deictum. Este cuasidelito se relaciona con los habitantes de una casa desde la cual se arrojaba algo a la vía pública, causando un daño. En esta situación, el habitante de la casa era el responsable por el doble del valor del daño causado. Esta regla tenía como objetivo prevenir daños causados por arrojar objetos desde las ventanas o balcones de la casa. Como también estaba el positum et suspensum, aquel que se trata de la responsabilidad de los habitantes de una casa que coloca o suspenden objetos que al caer podrían causar daño a otros. Esta figura se basa en la prevención de daños potenciales, ya que no era necesario que el perjuicio real se hubiera producido para que se aplicara la acción respectiva.
La responsabilidad de navieros, posaderos y dueños de establos era otro. En este caso se hace referencia a los propietarios de barcos, posadas y establos. Si sus dependientes cometían robos o causaban daños a terceros, los dueños también quedaban obligados a quasi ex delicto a pagar una indemnización. Esto aseguraba que los propietarios asumieran cierta responsabilidad por las acciones de sus empleados o subordinados. Podemos decir que, en resumen, los cuasidelitos en el derecho romano son figuras que se asemejan a los delitos, pero no estaban incluidas en la lista tradicional de los delitos. Estas figuras se basaban en la responsabilidad por actos o conductas que causaban a otros que estaban destinados a proteger los derechos y la seguridad de las personas en diversas situaciones, como la actuación de jueces, la conducta de habitantes de casas, la colocación de objetos peligrosos y la responsabilidad de los propietarios de ciertos establecimientos.